Y el título de este sermón es El peligro del endurecimiento al Evangelio. El peligro del endurecimiento al Evangelio. Si alguien pensó que iba a predicar de fiestas patrias, sorpresa. Somos llamados a predicar el Evangelio. Si ha encontrado el texto, le invito entonces a seguir la lectura atentamente. Esta es la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Jesús llamó a estos hombres, si se fijan muy bien en el texto, Jesús llamó a estos hombres para que estuviesen con él. Jesús llamó a estos hombres para que estuviesen con él. Y esto es lo sublime del cristianismo. Que el cristianismo no tiene que ver con cosas cristianas que hacemos nosotros, sino más bien esas cosas cristianas que hacemos son fruto de nuestra relación con Jesús. Nada nuevo, porque Dios llamó a Enoc para caminar con él. Dios llamó a Noé para caminar con él. Dios llamó a Abraham para caminar con él. Le dijo, tú serás mi amigo. La gloria de la vida cristiana es la comunión con Dios. Y Jesús llamó a estos hombres para que estuviesen con él, cerca de él, aprendiendo de él, y luego para predicar el Evangelio. Ese es el orden correcto. Estar con Jesús y luego hablar de Jesús. Sin embargo, este llamamiento que Jesús le hizo a estos hombres era un llamamiento a seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, ellos debían negarse a sí mismos, tomar su cruz, ser fieles, seguirles hasta la muerte. Este llamamiento para ellos significaba una sola cosa: perder su vida por causa de Cristo y encontrar su vida en Cristo Jesús. Con esto, Cristo Jesús hace una gran distinción, y eso lo pueden ver en el capítulo 2 de Marcos, hace una gran distinción entre las multitudes que seguían a Jesús y los discípulos que estaban con Jesús. Las multitudes quieren algo de Jesús. Las multitudes desean algo de Jesús. Pero Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Y ahí vemos la gloria también del Evangelio, de que Cristo Jesús no está interesado en algo de ti, sino que Cristo Jesús te quiere a ti completo. Él anhela tu comunión. Él desea tu comunión. Él desea pasar tiempo contigo. Y eso separa, queridos hermanos, la realidad de las multitudes de los verdaderos discípulos.
Los discípulos son llamados para estar con Jesús. Muchas iglesias se llenan de multitudes. Muchas iglesias son visitadas por multitudes que quieren los efectos del Evangelio. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio? Una vida ordenada, un matrimonio ordenado, hijos ordenados, una estabilidad social. Bienes que el Evangelio trae, pero no están interesados en la médula del Evangelio, que es Cristo Jesús. Esa es una realidad, queridos hermanos. Es una realidad. Las iglesias son frecuentemente visitadas por personas que quieren algo del Evangelio, pero no quieren la médula del Evangelio. No quieren a Cristo. No quieren tomar la cruz. No quieren seguir a Jesús. No quieren perder sus vidas por causa de Cristo. Al contrario, quieren usar a Cristo para ganar sus propias vidas. Pero ese no es el llamamiento que la palabra de Dios nos hace. Y en esto, queridos hermanos, hay un grave peligro. El grave peligro, ¿cuál es? Que mientras escuchas el Evangelio, al no acudir y responder al Evangelio, tu corazón año tras año se va endureciendo. No pierda de vista eso. George Whitefield dijo lo siguiente. Él dijo que el Evangelio no deja a nadie en un estado neutro. A nadie. Aquellos que los escuchan y acuden a su llamado son quebrantados. Es decir, el Evangelio puede quebrantar, pero también la misma luz del Evangelio puede endurecer. Endurecerte en una falsa seguridad, en un falso Cristo y en una falsa vida cristiana. Por lo tanto, roguemos al Señor en esta mañana acudir al llamado que el Evangelio nos hace. Pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu sobre esta palabra. Oremos. Padre bendito, sin la iluminación de tu Santo Espíritu podemos tener conclusiones superficiales, inmediatas de esta tu palabra, pero no tendremos el calor de ella, no tendremos el martillo que pueda quebrantar nuestros corazones, no tendremos el cuchillo que pueda herir nuestra conciencia, no tendremos el calor que pueda avivar nuestros afectos. Y es por eso, Padre, que reconocemos nuestra impotencia y rogamos la dirección y el poder de tu Espíritu Santo para que todos aquí presentes, seamos iluminados por tu Santo Espíritu para escuchar con provecho tu palabra, para vivir realmente para ti, para abandonar nuestros pecados. Usa tu palabra, Señor, para traer nuevo nacimiento. Usa tu palabra, Señor, para traer conversión. Usa tu palabra, Señor, para traer santificación. Usa tu palabra, Señor, para traer convencimiento de pecado a aquellos que están endurecidos. Usa tu palabra, Señor, para traer un real quebrantamiento de corazón a aquellos que quizás han sido iluminados, alumbrados por la luz del Evangelio, pero aún siguen duros en sus corazones. Te pedimos esto, Señor, porque somos tu iglesia. Te pedimos esto, Señor, porque tú quieres dar estas cosas a tu iglesia. Y te rogamos, Señor, para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús llamó a gente común y corriente. Eso es lo primero que nos enseña el pasaje. Que Jesús llamó a gente común y corriente. Llamó a los que Él quiso. Jesús llama a gente común y corriente. Jesús llama a gente que peca, como tú y como yo. Jesús no llamó a los que no pecaban. Jesús no llamó a gente perfecta. No existe tal persona. No existe tal gente que no peca.
Jesús llamó a gente que pecaba, Jesús llamó a gente común y corriente. El versículo 13 dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Jesús llamó a gente lenta para aprender. ¿Aló? Jesús llamó a gente lenta para aprender. No llamó a los más sabios, no llamó a los más despiertos. Jesús llamó a gente lenta para aprender, que necesita que las cosas se le repitan una y otra vez. Ya nos sentimos identificados. Llamó a rudos pescadores, como Pedro y su hermano Andrés, como Juan y su hermano Jacobo, estos dos conocidos por un sobrenombre popular. Estos son los Boanerges, estos son los hijos del trueno. Y no creo que porque eran personas muy pacíficas, no creo porque eran personas muy amables. Eran dos pescadores, hermanos, muy rudos, y se les conocía por los hijos del trueno. Si estos pescadores eran rudos, ¿cómo sería el papá de estos pescadores que les decían el hijo del trueno? A esa gente estaba llamando Jesús. A esa gente llamó Jesús. Jesús llamó también a Felipe. Y la psicología, la composición mental de Felipe, por naturaleza Felipe era un analista. Recuerden que Felipe fue el que le dijo a Jesús: te vamos a creer con una condición, muéstranos al Padre. Felipe siempre que estaba pensando 2 pasos más allá, muy analítico, muy analítico. Jesús también llamó a un hombre prejuicioso. Y no solamente prejuicioso, sino también pesimista. Aquí no hay nada bueno. ¿Qué bueno puede pasar? Ese hombre prejuicioso y pesimista llamado Natanael, cuando le dijeron, hemos encontrado al Mesías, ¿qué dijo él? ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Oye, hemos encontrado el Evangelio, sí, ¿dónde está? Mira, está en tal comuna. ¿Qué? Jesús llamó a esta gente. Jesús llamó a Mateo el publicano un paria, un despreciado para la sociedad. Jesús llamó a Tomás, que constantemente estaba lidiando con la incredulidad. Fue Tomás el que dijo, muéstrame la herida y muéstrame tus manos, porque si no veo no voy a creer. Jesús llamó a Tomás. Jesús llamó a Jacobo, y aquí hay algo muy interesante, que Jacobo no era conocido por su nombre Jacobo, sino que era conocido por, ese es el hijo de ¿quién? El hijo de Alfeo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacobo en sí no tenía identidad propia. Estaba marcado por su padre. Y ahí vemos que el Evangelio ha llamado también a esas personas que han sido dañados, marcados por su infancia, por sus padres, por distintos contextos sociales. Y el Evangelio les hace nuevas criaturas. Jesús llamó a Alfeo. Jesús también llamó a un hombre tímido, conocido como Tadeo. Jesús llamó a Simón, el celote, un revolucionario de la época. Los celotes eran conocidos por querer levantar la lucha armada contra el imperio. Ese era Simón el celote. Y Jesús, sí, Jesús llamó a Judas. Jesús llamó a Judas. Y todos sabemos quién es Judas. Judas, el traidor. Permítame cerrar esto acá. Aquí en este llamamiento a los discípulos hay una cruda realidad. Una cruda realidad que tiene que ver con la realidad del Israel en los días de Jesús. Principalmente, ¿por qué? Porque Jesús no llamó a ningún rabino estudioso. Jesús no llamó a ningún escriba erudito.
Jesús no llamó a ningún fariseo celoso, exceptuando a Pablo años después. Pero aquí no llama a ningún fariseo celoso. Ni tampoco Jesús llamó a un saduceo ritualista. El llamado de los 12 fue un rechazo público a la élite religiosa de los tiempos de Jesús. Eso fue. Es un rechazo público a la espiritualidad en los días de Jesús. Jesús llamó lo que no servía. Jesús escogió a hombres del vulgo, como nos enseña Hechos capítulo 4, versículo 13. Jesús escogió a estos hombres del vulgo sin preparación para ser los predicadores del nuevo pacto. Jesús escogió a hombres que no eran dignos de servir a Dios. Y la pregunta es, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién está a la altura? No, hermanos. ¿Quién es competente para calificar para el llamado de Dios? Ninguno de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice que lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo, eso escogió Dios para avergonzar la sabiduría de este mundo, para avergonzar lo poderoso de este mundo. Eso fue lo que el Señor escogió, pero principalmente eso significa una sola cosa, que es lo único que hay. Eso fue lo que el Señor escogió. Eso fue lo que Cristo llamó, lo que Él quiso llamar. Ahora, pensando un poquito en la estructura de este pasaje, vaya por un momento ahí al versículo 6. Marcos 3, verso 6. Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, en los primeros días del ministerio de Jesús ya había una conspiración en su contra para destruirle. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo llamativo de la estructura de este pasaje? Es que el pasaje comienza con la conspiración de los fariseos y herodianos para matar a Jesús. ¿Y cómo termina? Verso 17. ¿Cómo termina? Perdón, verso 19. Termina con la mención de la traición de Judas. Termina con la mención de la traición de Judas. Y yo quiero que usted medite en esto. Medite en que Judas está puesto aquí, al fin de la lista de los 12, como una solemne advertencia. Judas es puesto al final de esta lista como una solemne advertencia ¿de qué? De que puedes estar muy cerca del Evangelio, pero completamente ciego al Evangelio. Esa es una solemne advertencia. Es una solemne advertencia. Judas aparece como una solemne advertencia. ¿Por qué? Porque podemos estar cerca de Jesús, muy cerca de Jesús como esta mañana, pero nuestros corazones lejos, muy lejos de Él. Podemos estar, queridos hermanos, muy expuestos a los medios de gracia. Expuestos a los medios de gracia. Aquí hay un medio de gracia que está siendo expuesto para ti. Estás cerca de este medio de gracia, pero eso no significa que la gracia de Dios esté obrando en tu vida. Judas estaba cerca de Jesús. Judas estaba cerca del Evangelio. Judas estaba cerca de la luz, pero la gracia no estaba obrando en su corazón. ¿Cuán terrible es esto? Podemos estar cerca de Jesús, pero sin conocimiento real de quién es Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas así? 3 años y medio. ¿Se da cuenta? Puedes estar cerca de los medios de gracia, pero sin la gracia de Dios obrando en tu vida. Puedes estar cerca de Jesús.
puedes tener escúchame bien, puede tener un conocimiento intelectual de quién es Jesús, como los demonios, y no tener la vida de Cristo. O puedes estar cerca de Jesús sirviendo, como lo hacía Judas, sirviendo, entre comillas, sirviendo a Jesús, pero sin Jesús como Señor y Salvador. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Tan cerca y tan lejos. Muy cerca del Evangelio, pero endurecidos al Evangelio. Déjeme presionar un poco más aquí, que esta es la realidad de muchas iglesias bíblicas, reformadas, de sana doctrina, donde cada domingo no hay herejía, no hay una falsa predicación, sino que se expone el Evangelio con claridad. ¿Cuántas personas están respondiendo a ese llamado? Podemos pasar mucho tiempo así, hermanos. En el nombre del Señor, yo en esta mañana exhorto tu corazón. Podemos pasar mucho tiempo así, expuestos a la claridad del Evangelio, pero completamente endurecidos, creyendo que estamos en la luz, cuando en realidad nuestro corazón sigue amando las tinieblas. Ese es el estado de Judas. Ahora ya vas comprendiendo por qué el Espíritu Santo inspiró a Marcos a cerrar de esta manera la lista de los discípulos, introduciendo inmediatamente, ¿qué cosa? Judas, el traidor. Quizás pudo haberlo dejado Marcos para el final, en este estilo narrativo. Y al final demostrar ¿qué cosa? Que Judas era el traidor. Pero el Espíritu Santo inspiró a Marcos a cerrar la lista de los discípulos con el nombre de Judas. ¿Por qué? Porque la historia de Judas es un ejemplo aterrador. Es un ejemplo aterrador ¿de qué cosa? De la profunda perversidad de nuestro pecado, de lo engañoso de nuestros corazones. Es un ejemplo aterrador del peligro del pecado que hay en nuestro corazón. Por 3 años y medio tú puedes estar cerca del Evangelio, gozarte en el Evangelio, pero aún estar endurecido al Evangelio. Judas Iscariote, este hombre de Quiriot, del sur de Judea, vino desde el sur para seguir a Jesús. Caminó con Jesús, siguió a Jesús, pero Jesús nunca fue su vida. Es horrible, ¿no? El mismo Whitefield decía que no hay peor lugar para endurecerse al Evangelio, ¿sabe dónde? Dentro de la iglesia. No hay cosa más horrible que ser endurecido al Evangelio dentro de la propia iglesia. No hay cosa más horrible que aquello. ¿Y por qué esto es así, queridos hermanos? ¿Por qué es tan terrible? Porque muchos creen que Judas al final de sus días se perdió. O sea, caminó los primeros 3 años bien y el medio año empezó como ya a cojear. Al principio el hermano Judas andaba muy bien el hermano Judas. Todos confiaban en él, predicaba el Evangelio con nosotros, salía con nosotros y al final se puso malo. No, queridos hermanos, no. El texto dice claramente que Judas de un principio estuvo mal. Judas de un principio estuvo mal, por eso Marcos lo menciona como traidor desde un comienzo. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, lo menciona como un traidor porque quiere comunicarnos a nosotros que de un principio Judas estaba ¿qué? Perdido. Judas estaba perdido. Mas no se había manifestado ¿qué cosa? Su corazón.
No se había manifestado su corazón, no se había manifestado su naturaleza pecaminosa, no se había manifestado su perdición. Yo quiero que mediten esto también. Aún así, Jesús llamó a Judas para escuchar el evangelio ¿cuántas veces? Una y otra vez, por la mañana y por la tarde. Una y otra vez escuchó el evangelio Judas constantemente. Judas escuchó de Jesús el sermón del monte. Judas escuchó la parábola del sembrador. Judas escuchó la parábola del trigo y la cizaña. Judas escuchó la parábola del tesoro escondido. Judas escuchó la parábola de la perla de gran precio. Judas escuchó también la parábola del hijo pródigo. Judas también escuchó la horrible advertencia: uno de vosotros es diablo. Eso también lo escuchó Judas. Y Judas también escuchó lo siguiente: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas escuchó todas esas advertencias. Las mismas advertencias que hemos escuchado nosotros. ¿Cómo respondes tú al evangelio entonces en esta mañana? Cerrando tu corazón, diciendo, no, esta palabra que está predicando el pastor es para ese hermano que justo hoy día no vino. No, hermanos, es para nosotros. Es para mí, que aún yo puedo ser endurecido predicando luz para otros. Porque así de horrible y terrible es nuestra naturaleza pecaminosa. Judas escuchó todas estas llamadas, todas estas advertencias. Cuando los discípulos escucharon, uno de ustedes es diablo, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Los discípulos temblaron. Los discípulos, estos rudos, estos impacientes, estos hombres de carácter duro, empezaron a temblar y empezaron a preguntarse, ¿de quién está hablando? Unos a otros empezaron a mirarse y empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Será Pedro? Comenzaron a temblar preguntándose de quién hablan. No sé si usted ha notado esto, pero todos los discípulos tienen momentos donde tiemblan. Todos los discípulos tienen momentos donde reconocen sus debilidades, ¿o no? Los discípulos tienen momentos donde tiemblan, reconocen debilidades. El mismo Pedro reconoce su pecaminosidad y le dice a Jesús, apártate de mí porque soy pecador, yo no puedo estar cerca tuyo. Ellos reconocen y ruegan a Jesús que se aparte de ellos porque son pecadores. Pero nunca encuentras a Judas decir esas palabras. Nunca. Nunca Judas está asombrado. No hay asombro en Judas. Nunca Judas está quebrantado. Judas siempre está muy compuesto. Muy compuesto. No hay quebrantamiento, no hay confesión. Cuando Jesús anuncia que uno de los 12 le traicionará, escuche bien, nadie pensó en Judas. Nadie pensó en Judas. Porque su comportamiento externo, ¿cómo era? Era intachable. Su comportamiento era intachable. Si se vino a saber que era un ladrón, ¿cuándo? Al final de los días del ministerio de Jesús. ¿Se supo que era un ladrón? Su comportamiento externo era intachable. Y eso debe pesar en nuestros corazones. Porque cuán horrenda cosa es ser endurecidos en la misma luz del Evangelio.
Cuán horrible es escuchar el Evangelio domingo a domingo y seguir siendo sordos a él. Cuán horrible es que tu corazón se endurezca domingo a domingo cuando la luz del Evangelio siga alumbrando. Eso ocurrió con Judas. Y ese es el llamado que nos hace el Espíritu Santo en esta mañana. Judas no era un buen discípulo que en el día final se puso malo. No. Judas no era un buen discípulo hasta que traicionó a Jesús. No. Nuestra teología, nuestra doctrina de la depravación total del hombre, ¿qué nos enseña? ¿Que los hombres nacen buenos y se ponen malos? No, es que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, pues hermano, sí, eso es. Pues. ¿Ah? No, es que este hermano nació bueno, pero en el contexto donde se desarrolló, ahí se puso malo. No, queridos hermanos, nacemos en delitos y en pecados. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Judas nunca estuvo bien. Judas nació como tú y como yo. Judas nació como tú y como yo, con una naturaleza pecaminosa, muertos en delito y en pecado, esclavo de este mundo y esclavo también ¿de quién? Esclavo de Satanás. ¿Qué necesitaba Judas? Un nuevo nacimiento. ¿Qué necesitan tus hijos? Un nuevo nacimiento. ¿Qué necesita esa persona que la vemos dubitativa en la iglesia, que no sirve, que su testimonio no da testimonio de nueva vida? ¿Qué necesita esa persona? Bueno, necesita que el consistorio le dé unos buenos par de palos. ¿Qué necesita esa persona? Necesita el nuevo nacimiento, necesita vida de Dios. Vida de Dios. Tal cual como necesitaba Judas. Pero mediten esto, que Judas experimentó el poder de Dios en los milagros, ¿o no? Él fue testigo. Judas experimentó el poder de Dios en los milagros. Judas experimentó el poder de Dios en la predicación del Evangelio. Él lo vio, sus ojos lo vieron. Pero Judas nunca experimentó el poder de Dios en la conversión. Nunca. Judas estaba en el grupo de los que dijeron, los demonios se nos sujetan. Señor, aún los demonios se nos sujetan. Pero Judas no escuchó cuando Jesús les dijo a este mismo grupo, no se gocen. No se gocen en que los demonios se les sujetan, sino gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Judas no escuchó eso. Cuán horrible será el día del juicio final saber que personas fueron testigos del poder de Cristo en la predicación y fueron incluso testigos del poder de Cristo en milagros, pero nunca tuvieron un testimonio ¿de qué? De conversión, de nuevo nacimiento. Comprende entonces ahora cuando Jesús dice en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declarará el Señor, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, estas personas que experimentaron poder en la predicación, milagros, anunciaron el Evangelio a otros, pero no hubo luz en sus corazones. Amada iglesia, Judas también escuchó esta advertencia, pero Judas nunca creyó. El mismo evangelio que tú estás escuchando. Judas recibió autoridad para predicar y echar fuera demonios.
Así también como muchos pastores han recibido autoridad por un presbiterio, una licencia para predicar el evangelio de salud y de salvación a otros, pero ellos mismos están perdidos. Judas recibió autoridad para predicar y echar fuera demonios, pero él mismo, ¿cómo se encontraba? Él mismo nunca fue libertado del diablo. Nunca. Judas predicó, escuche bien, a otros la dulzura del evangelio, pero su corazón estaba en la hiel amarga del pecado. ¿Cuán horrible es esto, hermanos? ¿Cuán horrible es esto? Que un día domingo tú estás dirigiendo, estás coordinando en esta reunión, anunciando el bien y salud del evangelio a otros y tu corazón no lo está disfrutando. Cuídate, entonces. Recibe el llamado del evangelio en esta mañana a creer. No sea que estés siendo endurecido al evangelio. Judas siguió a Cristo para guardar su vida. Judas siguió a Cristo para guardar su vida, sus sueños, sus planes, sus intereses. Y cuando Jesús señala el camino de la cruz, ¿qué pasa con Judas? No, pues pastor, si esto no estaba en el pacto de membresía. Judas comenzó a apartarse. Judas comenzó a apartarse. Vaya por un momento a Mateo capítulo 26, versos 6 al 14. ¿Por qué a ese texto? Porque ese texto revela el corazón de Judas. Mateo 26, versos 6 al 14. Ese texto revela el corazón de Judas en los últimos días. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Ahí se revela completamente el corazón de Judas, pero ¿qué hay previamente? Si siguió la lectura, versículo 6, ¿qué había sucedido antes? Jesús es ungido, ¿dónde? En Betania. ¿Y qué ocurrió ahí? Una mujer derramó un frasco de alabastro de mucho precio. En la cultura oriental, son las mujeres las que entregan un dote para recibir un marido. Y esta mujer tenía ese dote. Y en esa cultura, el matrimonio prácticamente era como una especie de seguro ¿de qué? De vida. Por lo tanto, esta mujer, cuando ve la belleza de Jesús, ¿qué hace? Toma todo lo que tiene. Todo lo que tiene, toda su seguridad como mujer, sus esperanzas, sus sueños, lo toma todo, lo rompe y lo derrama a los pies sucios, entre comillas sucios, polvorientos de Jesús. Esa mujer estaba viendo la gloria de Jesús por el Espíritu Santo. Y ahí estaba presente Judas. ¿Vio lo mismo? No. No vio lo mismo. Porque ese hombre dijo: ¡qué desperdicio! Mejor hubiéramos tomado esto, lo hubiéramos vendido a los pobres por 300 denarios. Un denario era el salario de un jornal al día. 300 denarios era el sueldo de todo un año. Mucho dinero. Mejor hubiéramos tomado esto y los hubiésemos vendido y se lo hubiésemos dado a los pobres. ¿Por qué? Porque él era el tesorero y quería sustraer de ahí.
porque seguía pensando en su propia vida. Nunca vio belleza en Jesús. Nunca encontró en Jesús dulzura. Jesús no vio lo que esta mujer vio. Jesús vio solamente, Judas vio solamente desperdicio. Y el texto nos dice, ¿qué hizo Judas inmediatamente? Fue a donde los principales. Judas fue donde los principales y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo lo entregaré. ¿Sabe qué precio le asignaron a Jesús en el templo? 30 piezas de plata. El valor de un esclavo. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Se compara con los tesoros de este mundo? ¿Es para ti Jesús valioso? ¿O ya le has asignado un precio? Y tarde o temprano tu corazón va a competir con eso y lo vas a desechar. ¿Cuánto vale Jesús para ti, hermano? Judas fue a los principales sacerdotes, porque a Judas le gustaba el templo, a Judas le gustaba la pompa, le impresionaron los sacerdotes y aceptó inmediatamente la oferta de dinero. Judas aceptó lo que el templo, los sacerdotes y lo que estaba fuera de Jesús le podía dar más que el propio Jesús. Y aquí hay algo que no debemos olvidar, y es lo siguiente: que si hay algo afuera que lo deseas más que a Cristo, tarde o temprano tú le pondrás precio a Jesús y lo venderás. Si hay algo afuera que tu corazón desea más que a Cristo Jesús, tú dejarás a Cristo, tú lo traicionarás, tú lo venderás tarde o temprano, porque el corazón no es neutral. No se puede servir a dos señores, porque tarde o temprano el corazón amará a uno y menospreciará al otro. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cerca del Evangelio como Judas y endurecido? ¿O cerca del Evangelio y siendo quebrantado por el Evangelio? Que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros en esta mañana, para que podamos comprobar la dulzura de Jesús, experimentar la belleza de Jesús, para que consideremos todo este mundo como basura y a Jesús como nuestro único tesoro. ¿Cuál fue la última palabra que escuchó Judas? Judas escuchó muchos sermones, ¿no? Judas escuchó muchas enseñanzas. Judas escuchó mucha predicación, pero ¿cuál fue la última palabra que escuchó Judas respecto de Jesús? La última palabra que escuchó Judas de los labios de Jesús fue esta: ¿a qué has venido, amigo? ¿Dónde le escuchó? En el viejo huerto de Getsemaní. Yo te pregunto, ¿Jesús estaba hablando por hablar? En ese momento de aflicción, en ese momento de sufrimiento, ¿Jesús está siendo cordial? Oh, hola amigo, me viniste a visitar, qué bueno, tomemos tecito. Hola, ¿cómo está usted? Bien. ¿Jesús estaba siendo cordial? No, queridos hermanos, Jesús no habla nunca por hablar. Sus palabras no son un simple saludo. Sus palabras nunca son un simple saludo. Sus palabras nunca son en vano. Y Judas en esa noche escuchó la última palabra de Jesús: ¿a qué has venido, amigo? ¿Y a quién Jesús le dijo esa palabra? Al traidor.
¿A qué has venido? Todos los domingos Jesús nos dice lo mismo. ¿A qué vienes? Su Espíritu Santo y su Evangelio siempre están advirtiendo nuestro corazón. ¿A qué has venido, amigo? Entonces, Judas ahí en esa noche tuvo una oportunidad. Esto en teología sistemática nosotros lo conocemos como el llamado general del Evangelio. Pero también las Escrituras nos enseñan que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Sin embargo, el Evangelio estuvo ahí, ¿o no? ¿A qué has venido, amigo? Y por un momento síganme ustedes en esta meditación. Por un momento mediten lo siguiente. Supongamos que Judas hubiese respondido a ese llamado diciendo lo siguiente: he venido para arrepentirme, amigo. He venido para arrepentirme. Sé que es demasiado tarde, amigo. Te he traicionado, amigo. He rebajado tu gloriosa santidad y dignidad, amigo. Amigo, te he vendido por 30 piezas de plata, amigo. Amigo, te he puesto el precio de un esclavo. Amigo, perdóname. Perdóname porque yo soy el esclavo. Perdóname porque yo soy esclavo de mi pecado. Perdóname porque yo soy esclavo del mundo. Perdóname porque yo soy esclavo de Satanás. Perdóname, Maestro. Perdóname, Jesús. Líbrame, Jesús. Líbrame de mi maldad y seré libre para ti y seré tu siervo por siempre. Yo te hago esta pregunta, conociendo el corazón de Jesús. ¿Qué hubiese dicho Jesús en ese momento oscuro? ¿Qué hubiese salido de los labios de Jesús? El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué hubiese dicho Jesús? Jesús hubiese dicho: te perdono, amigo. Yo te perdono, amigo, y no solamente te perdono, amigo, yo voy a morir por ti. Y con mi muerte, amigo, voy a limpiar todas tus rebeliones. Con tu sangre, con mi sangre, amigo, yo voy a borrar una vez y para siempre tu traición. Aunque tú me pusiste un precio de esclavo, yo te puse a ti el precio de mi sangre porque te amé, amigo, y voy a morir por ti. No temas, aunque es tarde, yo moriré por ti y resucitaré por ti, amigo. Pero eso no sucedió. No sucedió, hermanos. No sucedió porque Judas no había sido alcanzado por la gracia de Dios. No sucedió. ¿Has sido alcanzado por la gracia de Dios? ¿Te ha alcanzado la gracia bendita? ¿Has sido alcanzado por este Jesús, amigo eterno? Entonces, no seas endurecido por tu pecado. Judas se endureció por su pecado hasta el punto de ser dominado por Satanás. Pero este domingo, 18 de septiembre de 2022, no tiene que ser así contigo. No tiene que ser así contigo. No tienes que seguir muerto en delitos y en pecados. No tienes que seguir paralizado por tus culpas. Sea cual sea tu pecado,
Yo te imploro en esta mañana, ven a Jesús. Ven a Jesús y serás perdonado de todas tus culpas. Ven a Jesús y serás perdonado de todas tus traiciones, de toda tu rebelión. Ven a Jesús que te ofrece salvación hoy. Ven a Jesús. Confía ahora tu vida en Jesús. Corre a sus pies. Póstrate delante de Él. De este Rey que ofrece misericordia a los traidores. Corre a sus pies. Y por último, no regreses a tu casa a celebrar muerto en delitos y en pecado. No regreses a tu casa a celebrar muerto en delitos y en pecado. No regreses a tu casa endurecido al Evangelio. No regreses a tu casa a celebrar mientras tu corazón ha rechazado a Jesús una vez más. Oremos, hermanos. Amado Señor, la potencia de tu evangelio, la abundancia de tu misericordia nos abruma. Y frente a la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿a dónde podemos ir si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Por eso te pedimos, Señor, que obres profundamente en nuestros corazones, para no ser endurecidos a tu glorioso evangelio, para no menospreciar tu dignidad, tu belleza, tu gloria, oh Cristo Jesús, para que movidos por tu Espíritu Santo, movidos por tu Santo Espíritu, podamos correr a ti, Señor, y creer con todo nuestro corazón de que aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Oh Jesús, venimos a ti. Sálvanos, perdónanos, límpianos, restáuranos. Si somos esclavos, Señor, de pecados ocultos, si somos esclavos, Señor, de codicia, de avaricia, si somos esclavos, Señor, de sueños frustrados, líbranos, Señor, libéranos, Señor, en esta mañana de toda esa maldad y seremos libres para ti. Oh Señor, gracias por tu palabra. Permítanos, Señor, entonces disfrutar de este su día con la conciencia limpia, con el corazón limpio de que hemos hallado gracia en ti y que somos tuyos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Recibimos